Saludos, buenas tardes a todos. Para nosotros es un regocijo una vez más llevarle este ciclo de conferencias entre JCI Moco 84 de la República Dominicana y JCI Andina. Es un tema que tiene muchos interés en lo que es la población nacional, que es un tema que se denomina la AFP, la Asociación de Fondos de Pensiones en tiempos de crisis. Y quien lo va a disertar es una persona que conoce a carta cabal el tema. Se llama el doctor Gabriel Rivas, una excelente persona que maneja el tema. A continuación le paso las palabras a Blanca Espejo, que va a leer su semblanza. Adelante, Blanca. Buenas tardes, mi nombre es Blanca Espejo, soy directora del proyecto Recárgate de la JCI Andina y me gustaría darles la bienvenida a la charla de AFP en medio de crisis, como ya lo indicó Winston, a cargo del doctor Gabriel Rivas. El doctor Gabriel Rivas es neurocirujano con la subespecialidad en enfermería y cirugía de la columna, maestrante en salud pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajó en la Clínica Unión Médica Santiago, Instituto de Especialidades Médicas y Centro Guadalupe en Moca. También tiene experiencia como docente en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, Gabriel. Buenas tardes para todos los que están conectados en este tipo de conferencia o de charla, que va a ser una conferencia, vamos a decir, eh, abierta para que conozcan este sistema de seguridad social que nos ampara, donde afecta más específicamente a lo que son los fondos de pensiones, que hoy día, debido a la demanda que se está teniendo a nivel mundial con la ineficiencia de los sistemas de salud, que se ha llegado a la luz de que todos los sistemas de salud a nivel mundial están en crisis. A esto le vamos a sumar entonces los fondos de pensiones, que nos afectan directamente a los ciudadanos de cada país, que existe un sistema que supuestamente nos debe garantizar al momento de retiro lo que sería una digna pensión para uno gozar con lo que se ha acumulado durante todo el tiempo en que se ha laborado. Pues se supone que el sistema crea este acápite de fondos de pensiones para uno tener más tranquilidad al momento de necesitar esos fondos, que lógicamente ocurre al momento de nuestra última etapa de la vida, que es la etapa del envejeciente, donde se van a sumar un sinnúmero de necesidades, entre ellas principalmente las enfermedades que van a llegar por naturaleza, por fisiología corporal, y por ende se supone que todo trabajador en su edad productiva debe de tener un acúmulo de este dinero, de esta riqueza propia, para luego entonces poder disfrutar de la misma cuando nos toque retirar. En sentido general, como vamos a hablar de las AFP en medio de una crisis, tenemos que decir que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, van de la mano conjuntamente con las administradoras de riesgo de salud, que son las ARS. Por esa razón, cuando surgen en la ley que vamos a mencionar más adelante en nuestro país, a partir del año 2001, donde se supone que la protección social debe incluir lo que son los derechos de salud y la previsión social, que va de la mano con el modelo que existe en la sociedad de cada país. Por la razón de que se busca el bienestar social y que se va a usar para designar servicios, instituciones y tener como objetivo lo que es satisfacer todas las necesidades que tenga esa sociedad. Para eso entonces van a ver que existen lo que son varios modelos de protección social, donde se supone que hay un modelo que tiene que ver con el bienestar institucional y otro que tiene que ver con el bienestar residual. El modelo que tiene que ver con el bienestar institucional pues se presta a que exista una prestación colectiva y universal de protección social, la cual va a estar amparando todas las necesidades de la vida social de cada ciudadano. Mientras que el modelo que tiene que ver con un bienestar residual
pues son aquellos, existe ese modelo para personas que, no, que están involucradas en una red de protección social, ya que no pueden sobrevivir ni subsistir por sí mismos ni por sus recursos, por la carencia que tienen de ellos. En base a estos modelos de, de seguridad social, o de bienestar social, perdón, va a existir un Estado que es el subsidiado, que va a haber, va a existir como un desbalance para marcado entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos sociales que van a existir por otro lado, y que todo va a tener que estar conectado y va a existir un engranaje integral entre estos modelos. La seguridad social se vincula directamente a lo que son los derechos efectivos y el acceso que se tenga a la salud en cada lugar donde exista el sistema de seguridad social. La seguridad social, por lo tanto, no contempla como una estructura del sistema de salud única, sino que es una estrategia que apunta a lo largo de lo que son los objetivos de un sistema de salud. Hay que tener claro eso y que por eso la seguridad social es importante y debe existir en todo país para que todo ciudadano tenga un acceso directo a la salud y sobre todo que esté garantizado. Por esa razón, de una forma más concreta, en la que se van a organizar los determinados servicios orientados a las necesidades que va a tener cada sociedad, pues su desarrollo estará decidido por un gran sistema de salud que va a estar respaldado sobre todo por el Estado. Que el Estado, sobre todo en nuestro país, el Estado dominicano, a través de la Constitución de nuestra Carta Magna, pues tiene que garantizarnos como derecho a la salud, contemplando que a nivel mundial ya la OMS ha decretado de que la salud es un derecho universal. Por tal razón, existen ciertas confusiones e interpretaciones deliberadas que van a hablar sobre la seguridad social. Ya hemos visto que los países que se han utilizado como modelo y donde no funciona adecuadamente la seguridad social, pues se quiere satanizar y crucificar a la misma. Pero lo que no se aclara es que ese tipo de sistema de seguridad social que se implementa en esos países, sobre todo capitalista, pues es un sistema nefasto, injusto, que está constituido por muchas inequidades y desigualdad social. Y es por eso que muchas personas lo satanizan y hablan mal del sistema, pero en realidad todo país debe tener un sistema de seguridad social, pero que sea justo, porque la seguridad social tiene que ser para todos y tiene que tener acceso para todos. Por esa razón existen tantas confusiones y sobre todo van a formarse lo que son las administradoras de riesgo de salud para proteger a la población que está en riesgo, a la población empobrecida, que tiene bajo criterio de sostenibilidad financiera y que en ese caso se va a deslindar a la defensa de lo público, se supone, y que el rol redistributivo va a conllevar a una equidad a toda la población. Es decir, que independientemente de los estratos sociales, los diferentes estratos sociales que existen en cada país, pues la seguridad social tiene que funcionar igual, por lo menos lo base, el sistema debe amparar a todos los ciudadanos sin importar el estrato social. En Santo Domingo, más bien en República Dominicana, entra en vigencia ese sistema de seguridad social a partir del año 2001. Pero hay que aclarar que inicialmente en la década de los 90, 92, 93, un grupo de empresarios dominicanos viaja a Chile, donde ve cómo existe ese sistema de seguridad social y ve lo lucrativo y lo interesante que es para el sector económico. Con esa idea, en ese entonces, en nuestro país, este grupo de empresarios trae la idea a República Dominicana. En el año 96, con un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, presidido por el doctor Leonel Fernández Reina, ese comenta y se trata de introducir, vamos a decir, esos pininos sobre este sistema, el cual ya está en el tapete, ya se está cuadrando, se está organizando para que entre la seguridad social y esto va a estar amparado por una presión que está haciendo la OMS
porque necesita que la República Dominicana, como otros países de Centroamérica y el Caribe, pues forme parte de ese sistema para que garantice la salud a sus ciudadanos. Desde entonces, llega ese gobierno, sale ese gobierno de ese partido y entra otro gobierno de otro partido, donde ya tiene la presión de la OMS para promulgar esta ley, donde ya previamente también, a sapiencia de los beneficios que va a tener esa ley, pues se decide que tiene que crearse con prontitud esa ley en nuestro país. Pues esa ley surge en el año 2001 con ese nuevo gobierno que gana en las elecciones del año 2000, presidido por el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, y se aprueba esa ley, la llamada Ley 8701, conjuntamente con la Ley de Salud, que es la 4201. Esa Ley 8701 se constituye bajo el régimen, vamos a decir así, de las administradoras de riesgo de salud y de las administradoras de fondos de pensiones. Y toda una política de aseguramiento del riesgo de salud, así como se constituye lo que sería el sistema perfecto para estos empresarios, ya que supuestamente deberán garantizar salud a la ciudadanía dominicana. Pues entonces también, lógicamente, el sistema entra en manos de los empresarios que manejan el sistema financiero en nuestro país y abogan por lo que sería la capitalización individual, que supuestamente es lo que va a beneficiar, que cada quien va a trabajar como pueda, cada quien va a acumular su riqueza individual y que al final de su retiro, pues se le va a entregar su dinero de manera muy, vamos a decir, explícita, pues entienden que es el mejor sistema y que tiene que entrar carta cabal como sea, y por eso se aprueba la ley. Por tanto, entra el sistema y se empieza a ver que existe una alta tasa de exclusión y de marginalidad social dentro del sistema de seguridad social. Y con esto se manifiesta con indicadores de salud que se convierten en una vergüenza a nivel de lo que es todo el desarrollo de ese sistema en nuestro país. Mientras que las administradoras de riesgo de salud, bueno, pues empiezan a lucrarse y empiezan a obtener beneficios a costa del descuento que se le hace a través de la Tesorería Nacional, y que es la Tesorería Nacional quien le paga a las administradoras de riesgo de salud. O sea, es algo que a veces no se entiende como una entidad sin tener, vamos a decir, obtener un ingreso directo, sino que el Estado le recolecta el ingreso y se lo divide a estas administradoras de riesgo de salud, como lo hace con las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, se ve que desde entonces existen enorme acúmulo de recursos económicos que se perciben a través de ejecutar esa intermediación en el sistema de seguridad social dominicano. Por tanto, muchos o algunos autores le han citado a esto como el negocio del siglo, porque como una entidad sin invertir nada, administra y obtiene más beneficios que los que están cotizando y los que están pagándole a la tesorería para obtener sus beneficios. Y es por eso que entonces en la actualidad se percibe que en hospitales y centros de salud de primer y segundo nivel se vende de que no funcionan lo mismo, y que la salud pues es muy deficiente a nivel público y sobre todo en estos lugares, en estos hospitales que tienen primer y segundo nivel. Fíjense que todavía a la fecha la atención primaria como tal no se ha formalizado en nuestro país, sabiendo de que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema de seguridad social. Entonces, cuando vemos cosas así, pues vemos que para una cosa el Estado no sirve, porque nada de lo público sirve, no funciona. Tenemos que pasarlo a manos expertas, a manos que tienen experiencia con el capital económico, y por esa razón tiene que entregarse a los dueños de banco, a esas empresas financieras que manejen esos fondos, como lo que ocurre con el fondo de pensión.
tomando en cuenta esto, la salud entonces, al igual que la seguridad social, que según la Constitución Dominicana tiene que ser un derecho de todo dominicano, pues se privatiza y se convierte en un negocio cada vez más lucrativo para esas empresas privadas y que es lo que se le ha llamado un régimen de corrupción legalizada, así lo llama un colega, un régimen de corrupción legalizada, donde esta riqueza que surgen de la ración social se desvía de manera legal a empresas que van a manejar esos fondos y que transforman la riqueza privada en beneficios lucrativos a través de un sufrimiento colectivo que es el pueblo. ¿Y por qué hay un sufrimiento colectivo del pueblo? Porque con el sistema que tenemos, el plan básico de salud, pues es excluyente. Y es por eso que la mayoría de ciudadanos, sobre todo de escasos recursos, que necesitan una atención específica que es cuantiosa, es algo de manera puntual, sobre todo las complicaciones en salud tienen mucho costo, sobre todo las enfermedades terminales. Entonces ese sistema no ampara a esas personas. Lo que quiere decir que el que no tiene un seguro complementario, no tiene un seguro internacional, pues lamentablemente le queda llegar hasta donde permita su cuerpo, su estado de salud, avanzar. O de lo contrario, va a terminar falleciendo. Es decir, que en pocas palabras, el que tiene recursos se va a salvar, el que no tiene recursos, pues lamentablemente, a Dios que reparta suerte, como decimos en nuestro argot popular. Asimismo, las pensiones, bajo la lógica de la administración de la privatización privada, pues existe una capitalización individual que cada quien debe acumular a través de sí mismo, o como dicen, rascarse con sus propias uñas, para luego entonces tratar de ver si pudo acumular una cuantiosa cantidad de dinero al momento de su pensión y de lo contrario va a tener que ajustarse a lo que él se atuvo en su vida. O sea que el envejeciente actualmente en nuestro país, eso le sumamos en cuanto a la deficiencia, está desprotegido. Y uno como joven, otros que tienen edad intermedia, de joven también, de 50 a 60 años, porque recuerden que el envejeciente en nuestro país se habla por encima de 65 años, pues son personas que por una razón u otra tienen una limitación de no cotizar, de no llegar a cotizar, valga la redundancia, todas las cotizaciones que amerita el sistema, por ende tendrá una pensión no digna, muy por debajo de la realidad. Y es por eso que entonces a veces nos hacemos preguntas como qué tan posible pues es el sistema de administración de fondos de pensiones y el sistema que ampara las administradoras de riesgos de salud, pues nos van a nosotros a garantizar esa pensión digna, hasta cuánto sería ese porcentaje y que según esa ley, la 8701 de nuestro país, pues en misión del Estado Dominicano deberá ser el garante del adecuado funcionamiento de ese sistema familiar de salud y que estará regido por la CISARRIL, que va a tener como propósito legal, supuestamente, de velar por un estricto cumplimiento de esa ley y que a su vez tendríamos instituciones como la DIDA que debe proteger al usuario, que sería el paciente. Desde esa perspectiva, un sistema de salud integral debería actuar en todos los niveles en que la vida se encuentre, la persona se encuentre saludable y que pueda contribuir a fortalecer el mismo. Y que ese sistema de salud pues tendrá que modificar el marco de atención en que se desarrolla la salud y la vida de ese ciudadano, el modo de vida de manera grupal en la sociedad, promoviendo una buena salud y un buen estilo de vida para el ciudadano. También debe prevenir lo que son las enfermedades. Es el principal rol del sistema de salud. Garantizar la salud, pero tiene que prevenir lo que son las necesidades, donde en nuestro país de manera específica se ha invertido muy poco en lo que es la prevención de las enfermedades, porque salud nada más no es administrar medicamentos,
y garantizar camas. Salud también es tener buena viabilidad vial, tener una buen acceso a las entidades de salud, tener garantía de la adquisición de los medicamentos, que si yo no lo puedo comprar, por lo menos el medicamento genérico aparezca con un buen costo y que sea cubierto por el seguro. Pero recuerden que esas ARS, perdón, pues anualmente subiendo el capital de anual, pues nosotros nos cubre aproximadamente unos, imagínense, como 7,000, 8,000 pesos, por allá anda el asunto. O sea que es muy deficiente y muy por debajo que con un paciente complicado, diabético, hipertenso, en un mes se lleva esos 7, 8,000 pesos. Por lo tanto, existen muchas, vamos a decir, muchos defectos en este sistema y que hoy día vamos a ver que se congracia con lo que son los fondos de pensiones o más bien quieren venir a lucirse, sobre todo el Estado, como que con los fondos de pensiones pues tienen una garantía y que en vista de esta crisis que estamos sufriendo como país, ellos no quieren, el Estado no quiere liberar fondos ni dinero de estos, lógicamente no debería de ser, pero sí esas personas, esas empresas que están dirigidas por esas personas, por esos banqueros, por esos empresarios, sí saben y tienen la fórmula de poder ayudar a la ciudadanía en medio de esta crisis. Y es por eso que vamos a mencionar unos, vamos a decir, porcentajes en cuanto a la cotización que se tiene con relación al sector que cotiza el fondo de pensiones. Hasta el año 2018, un 87% de la cotización de los fondos de pensiones provenía del sector formal. Y que desde ahí, vamos a decir que al mismo tiempo se alcanzaba una cotización de un porcentaje de casi la mitad, un 47%, porque se puede decir que uno de cada dos personas no cotizaba al sistema hasta el año 2018. Y que en ese caso, las AFP, pues distribuidas en empresas, todas en empresas privadas, pues de acuerdo a la cantidad de afiliados iban a obtener mayor beneficio, como lo han hecho, o mejor dicho, tienen mayor beneficio de utilidad y que, como se ha dicho antes, la baja densidad de las cotizaciones que podían existir por el sector informal, pues eso iba a significar a que los trabajadores, los que cotizan, pues estarían registrados en un sistema y que eso le iba a garantizar al final en la pensión la solidez de que iban a tener la remuneración de sus fondos. Pero ¿qué pasa? Que el régimen de capitalización individual actual en nuestro país hasta ahora solo será de un 22-23% de los afiliados que llegan a tener más de 100 cotizaciones. Oigan bien, un 22% de los afiliados que tengan que tener más de 100 cotizaciones, donde se presume que el sistema, para usted tener una pensión dentro de este sistema, usted deberá de tener unas 360 cotizaciones. Y si sumamos eso, más o menos, usted tendría una productividad de 360 cotizaciones en más de 25 años laborando, cotizando mensualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿dónde está el asunto que las personas se sienten indignadas, los que entienden un poco de esto, y los que no, se sienten preocupados porque nada más hablan del fondo de pensión, pero no sabemos qué es lo que va a surgir con nosotros? ¿Y qué es lo que ocurre? Que de esas personas que llegan a acumular, que todavía nosotros no hemos tenido personas que ahora están empezando a iniciar las pensiones que, por lo que han acumulado, al momento de retirarse solamente se le va a remunerar alrededor de un 23% de lo acumulado. Es decir, que no se le va a remunerar lo que usted tenga como consolidado por sus cotizaciones mensuales. ¿Qué significa eso? Que una persona que en nuestro país tenga un sueldo promedio de 23,000, 25,000 pesos, que es un sueldo, vamos a decir, de lujo, un buen sueldo, hablando en la población en general,
cuando se pensione, su pensión podría ser de unos 5.700 pesos mensuales. Imagínense que el mínimo porcentaje, aproximadamente un 22%, 23%, de lo que cotizaba su sueldo base. Entonces, ahí es donde empieza el entramada y el engaño de que las personas, creyendo que yo me ganaba 25.000 pesos, me voy a cotizar con 25.000 pesos. Y no es así. Más sin embargo, mensualmente, las aseguradoras o la administradora, mejor dicho, de fondos de pensiones, están acumulando riquezas, acumulando riquezas. Y esa riqueza que se están acumulando, fíjense que del año 2012 al 2018, en nuestro país, el monto de utilidades acumuladas por esas AFP fue de más de 25.000 millones de pesos. Imagínense, 25.000 millones de pesos. Lo que significa que las AFP siguen ganando una inmensa cantidad de dinero, que solo entre un año y otro pueden ganar más o menos dependiendo la principal rentabilidad de esos fondos. Y que esos fondos, la tasa de interés de certificado de esos fondos de depósito en la banca comercial, le va a generar mucho más riqueza. Y que eso es lo que ellos le llaman comisión anual complementaria bajo el esquema actual de sistema que tenemos de seguridad social. Y eso implica entonces que esas administradoras de fondos de pensiones, ya para el año 2018, en sentido general de acumulación, van a superar en todo el tiempo hasta ahora, hasta el año 2020, más de 33.000 millones de pesos de ganancia, fuera de lo que ellas han invertido y de manera operacional han tenido que cubrir como entidades y como empresas. Lo que significa que en el sistema de fondos de pensiones, mientras se privatizan las ganancias, se socializan y se socializan las pérdidas, más de la mitad de los cotizantes, es decir, el 57% inicial que mencionamos, no va a superar los 39 años de edad. Por lo que el 72% que no supera un ingreso salarial en nuestro país a más de 25.000 pesos como máximo. Entonces, ya ustedes se imaginan, los 5.700 pesos que mencionamos son una persona que tenga un sueldo de 25.000 pesos. Cuando sabemos la realidad, lo que es el sueldo mínimo y lo que prima a través de las empresas con relación a la forma de qué sueldo tenemos, con qué sueldo contamos y cómo nosotros nos vamos a preparar para ese futuro. Winston, hasta ahora, no sé si queremos hacer una pausa para ver si tienen alguna pregunta antes de entrar ciertas recomendaciones y lo que consideramos con Sí, relación si pueden a... pedir habilitar los micrófonos para cualquier pregunta, cualquier inquietud para a los participantes. Mientras tanto, alguien decide Nadie preguntar ha algo. levantado la mano. Tú concluyes y al final se hace la pregunta entonces. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? La seguridad social es buena. Hay que salir de unos cuantos mitos. Es buena. Pero sobre todo en un sistema justo, un sistema sanitario sano, que no exista tanta desigualdad ni inequidad en toda la sociedad, porque necesitamos el sistema de seguridad social, pero no el que tenemos. Un sistema manejado y manipulado por un grupo de empresarios, que al final el que tiene se salva, el que no tiene no se salva. Y eso no es salud. Y eso no es lo que todo ciudadano necesita. ¿Y qué es lo que nosotros de manera particular entendemos que debe ocurrir con esto de los fondos de pensiones? Porque fíjense que muchas personas ahora mismo están tratando de hablar y de satanizar al Estado, porque el Estado dice que no se puede dar el 30% de lo acumulado por cada trabajador para superar parte de la crisis que estamos presentando hoy día. ¿Y qué es lo que yo quiero que entendamos? Realmente ese dinero de los fondos de pensiones, nosotros como trabajadores no somos culpables de lo que está pasando en nuestro país con relación a la crisis sanitaria. Sería injusto que por un mal manejo, sí o no,
por lo que consideremos y por lo que estamos viendo del Estado, pues nosotros como trabajadores se nos quite de nuestra ganancia para tratar de subsanar la deficiencia económica o el impacto económico que están sufriendo esos trabajadores ahora en estos tiempos de crisis. Esto pasará, esta pandemia pasará, pero luego en la vejez vamos a necesitar esos fondos de pensiones. Por tal razón, el pueblo no tiene la culpa de lo de la pandemia ni del mal manejo que le ha dado el Estado a la pandemia. Entonces, ese dinero no puede ser obtenido ni sustraído de esos fondos. Ahora bien, dirán, bueno, pero entonces el doctor se contradice porque si dice que no se puede retirar de esos fondos, entonces el doctor no está a favor del pueblo. No es eso. Primeramente ya Hacienda dice que el 80% de esos fondos están en títulos. No están líquidos. No existe ese dinero. Segundo, con relación a estos fondos, tenemos que tener claro que nosotros no tenemos que pagar la malgerencia de un Estado. Nosotros como ciudadanos no tenemos que tener esa culpa. No es culpa nuestra, el mal manejo que le está dando son ellos. Por tal razón, ellos son los que tienen que hacerse responsables de esa deficiencia. Por eso mismo, quiero aclarar que hay unos cuantos políticos que están congraciándose con que ahora están exigiendo que se reforme la ley para que se le entregue el 30% a esos trabajadores. Pero lo que esos políticos que son diputados no dicen, que en febrero le subieron la cápita de adquisición a las AFP. Ahora que estamos en una crisis, están haciendo esto. ¿Para qué? Buscando populismo, buscando simpatía política para ¿Por qué razón? Porque están sacrificando el pueblo por un error del Estado y quieren vender que con ese dinero se les devuelva y que el pueblo puede subsanar un poco el impacto económico. Y no es así. Ahora bien, ¿cómo nosotros entendemos que debe adquirir beneficios actual por la crisis a través de esas entidades o empresas privadas? Lo primero es que debe crearse un fondo de contingencia económica con cargo a los fondos de pensiones, lo cual respondiera a que las futuras ganancias de la AFP, pues se nos concediera una compensación en base al 50% cotizado por su sueldo y que ese dinero se nos entregue en un periodo de gracia de unos 3 meses, de 3 meses de manera seguida. ¿Qué significa eso? Si las empresas hacen eso, imagínense que mencionamos más de 33 mil millones de pesos de ganancia. De esos 33 mil millones de pesos de ganancias que ellos van a obtener a futuro, de ahí es que tiene que salir ese dinero. Mas, sin embargo, nuestro dinero se va a quedar intacto. ¿Y qué es lo que nosotros también contemplamos? Que cuando haga esa reforma de esa ley, pues el que quiso tocar su dinero lo reciba ahora mismo, en esos 3 meses que vienen, de las ganancias futuras de ellos, pero nuestros fondos se quedan igual. Y el que no quiera tocar sus fondos, entonces se le capitalice lo que ya tenga acumulado dentro de su capital de fondo de pensión. Haciendo eso, el pueblo no se lesiona, no se lacera, no sufre. No tiene que ver con el mal manejo del Estado. Ahora, ellos que se han ganado esa millonada, esos miles de millones de pesos, de sus ganancias tienen que dejar de ganar un poco y que se lo distribuyan al pueblo en base a esa modalidad. Ellos no van a sufrir tanto, total, ya han ganado demasiado. Y el pueblo entonces se va a beneficiar porque va a obtener una ganancia sin descapitalizarse, sin sacrificar lo que yo tengo guardado y que en un futuro de unos 3 meses mediáticos, pues voy a recibir de manera esparciada ese 50% de base al sueldo que yo cotizo. Esa sería la forma más sana. ¿Por qué ninguno de esos congresistas hace eso? No, tiene que venir a decir que se le devuelva al Estado, porque están en oposición dentro del mismo gobierno, y que ese dinero tiene que devolvérsele porque está ahí. Pero tienen que tener dos dedos de frente y tienen que estar conscientes porque ese dinero, si está en título, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces no podemos ahora mismo apuntar con una lanza y solamente apuñalar al Estado como tal. No.
el Estado es partícipe de este problema y ha protegido a esas empresas. Por lo tanto, las empresas de su ganancia de exorbitante que han tenido es la que tienen que devolvernos a nosotros el dinero por solamente 3 meses, los 3 meses que vienen bajo esas condiciones. Ahí no va a sufrir el Estado. Obviamente, esas empresas dejarán de percibir parte de sus ganancias. Entonces, es lo que nosotros entendemos de manera sana que se puede hacer para poder obtener de manera eficiente y real una compensación en base a esos fondos de pensiones, sin sacrificar nuestro capitalito que tengamos acumulado. Porque hay muchas personas, el que tiene menos de 40 años no tiene nada acumulado. Entonces, si le quitamos un 30% de esa acumulación, ¿qué pasará cuando se quiera retirar? Le va a ser difícil. Le va a ser difícil porque no todo el mundo tampoco califica para ir a pensionarse al final o para una pensión por discapacidad. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta que una cosa es tratar de elogiar y estar a favor del pueblo, pero con una careta de falsedad. Y otra cosa es estar a favor del pueblo de frente, sin importar la consecuencia, de manera coherente y consciente, saber cómo le vamos a ayudar a ese pueblo, pero no ir pararse, perdón, y tratar de eh, congraciarse de una manera muy baja, se puede decir así. No sé, Wilson, ¿qué crees? Winston, perdón. Sí, te escucho. Espérate, que está pasando una música por ahí. Sí, sí, tienen Cristina, Cristina de Moya, adelante, tiene una inquietud. Y Sí, después, hola, buenas tardes. Entonces, ¿qué uno debe de hacer para que eso se dé, que sea posible? O sea, ¿hay alguna manera de uno exigir que se haga así? La manera de poder hacerlo actualmente bajo esta pandemia es a través de una presión social, a través de las redes, a través de lo que es hacerle presión política a esos congresistas que son los que tienen que reformar la ley, porque lo que hacen ley aquí son los congresistas. Por tal razón, la única forma de hacer eso es que desde el Congreso Nacional se tome esa iniciativa bajo esas condiciones y hagan esa reforma en la ley. De lo contrario, por más que uno lo plantee de una manera sana y de una manera concreta y eficiente, eso es como estirar polvo al aire. La única forma es a través de una reforma de la ley en el Congreso. Y la presión por las redes sociales, hacer un comentario en los muros constantemente, decirle a los demás que lo hagan, cosas así por el estilo. Aquí en el país existen sectores que se están organizando sobre ese tema. Inclusive hay fundaciones que están trabajando para eso. Y estamos tratando de que el pueblo, la ciudadanía, pues se manifieste con relación a esto de la AFP. Fíjense que no bien esto está ocurriendo. No hay dinero porque está todo en certificado, un 80% en el Banco Central. Hacienda lo tiene así. Pero fíjense cómo le venden 40,000 millones de pesos. Le ceden, vamos a decir así, a las AFP recientemente, dentro de la pandemia. O sea, para una cosa no hay, pero para otra hay. De manera equitativa fueron distribuidos esos 40,000 millones de pesos en las AFP privadas. Entonces, es como ellos se aprovechan como David y Goliat. Eso es lo que está haciendo el Estado. Y sobre todo esos políticos, porque ahí tocan lo que son intereses, tanto particulares como partidarios. Entonces, créeme que si esta pandemia no existiese, ya en la Plaza de la Bandera estuviésemos hablando no por las elecciones de febrero, perdón, sino estuviésemos hablando por las AFP. Y eso va a venir. Fíjense que ya en Chile que nuestro sistema es copiado de Chile, a principios de los 90 fue en Chile que se acudió, eh, desde ahí ya en Chile ahora se introdujo en el Congreso para eliminar las AFP. De 38 países que iniciaron este modelo, solo quedan 4. Entre ellos estamos nosotros, México,
Nosotros, México, no recuerdo los otros, pero somos 4 nada más que quedamos. Porque ya se ha visto que es ineficiente. Y que fíjense que para uno retirarse al final, nos van a dar un 23% de lo acumulado. 23% de lo acumulado. Entonces, es un engaño. En realidad, el sistema de fondos de pensiones es un engaño. Y fíjense cómo ustedes pueden conocer personas, por discapacidad sobre todo, que andan buscando la pensión y cuánta vuelta le ponen a dar. Y que tiene que ir a un hospital, que tiene que ir a otro médico, y que no, que usted no califica, y que no, que el médico no explicó, que el otro dio otra versión. Es decir, la idea es marear al ciudadano para que retarde y retrase la adquisición de su pensión. ¿Y cuáles son esos movimientos? Porque a mí me gustaría seguirlos. Bueno, aquí en el país está quien está dirigiendo parte de esos movimientos de la Fundación Juan Bosch, se llama Matías Bosch, que es nieto de Juan Bosch. Él es uno de los principales que está promoviendo esto, movimiento Quisqueya Natural, si no mal recuerdo, porque apenas se está iniciando. Y créeme que esto va a llegar a su punto. Y lo importante de esto es que ahora que estamos en política, hay que tomar en cuenta y buscar e identificar a esos legisladores que en febrero estuvieron a favor de la AFP, que ahora están diciendo que se necesita reformar la ley para que le den un 30%, sabiendo que no se puede, pero se están haciendo lo gracioso para venderse a través del populismo, ahora para reelegirse en este torneo electoral que viene. O sea que hay que desenmascarar, y esa doble moral ya nosotros, las redes, ya cualquiera tiene acceso a un teléfono inteligente, tiene que buscar, instruirse y saber lo que hizo cada quien. Gracias. De nada. Adelante, Elwin Quiñones, de JCI Honduras. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Saluda a Elvin Quiñones de la República de Honduras, vicepresidente de JCI Tegucigalpa. Un gusto saludarle, Gabriel. Saludos. So fraterno. Mi pregunta son varias las que tengo pensadas, pero quiero saber cuál será la recesión o cuál es el impacto socioeconómico que va a dar cada país pasando la crisis del COVID-19 a nivel mundial, en el aspecto económico, en los negocios, en los restaurantes, en las empresas, en la parte de laboral e inclusive con las MIPYME, los microempresarios, Sí. medianos, pequeños. ¿Cuál será el impacto económico que va a devastar o va a crecer la economía a los países de tercer mundo, le diría en este caso, ¿verdad? Fíjate que el impacto que ha tenido esta pandemia a nivel mundial es devastador. La economía, ninguna economía va a crecer. La economía que se diga que va a crecer se va a quedar en cero, pero la mayoría va a estar en números negativos. ¿Y qué debe ocurrir? Cada gobierno tiene herramientas que pueden subsanar esa depresión económica. Ahora está en lo que es la voluntad política, en la actitud que tenga cada gobierno. Porque como sabemos, fíjate que esta pandemia ha impactado tanto al sistema de salud a nivel mundial, donde se ha identificado que no existía un sistema de salud preparado para este tipo de pandemia. Por lo que la crisis sanitaria primordial, porque es lo que tiene que enfrentar la pandemia, porque los médicos, el personal de salud, el sector salud es quien tiene que enfrentar esta pandemia. Al nadie estar preparado para combatir la enfermedad, pues fue muy chocante para los sistemas de salud, independientemente del modelo de salud que tenga. Ahora bien, en la parte económica, al tener que tomar cuarentenas, donde vimos que países se sobrepasaron los 2 meses, el impacto económico que tiene sobre todo en los pequeños y medianos empresarios es devastador. ¿Por qué razón? Porque generalmente, como ocurre en nuestro país, en Dominicana, existe más de un 50% de esos trabajadores que son del sector informal, que viven el día a día. Si no trabajan hoy, no comieron. Si no trabajan mañana tampoco, pero cuando ya tienen 1 mes, 2 meses sin trabajar por los reglamentos que ha instaurado el gobierno, pues es muy chocante. Y ellos son los que más sufren
Como todo, el pueblo de los estratos sociales más bajos son los que más sufren. Por lo tanto, es devastador. Es tan devastador que si los gobiernos no dejan de pensar tanto en su política, en sus partidos, y no enfrentan con gallardía lo que son estas necesidades, no podrán salir adelante. La población va a sufrir por muchos años este impacto económico. Excelente. La siguiente es, Gabriel, ¿es esto un ring de boxeo directo entre políticos mañosos que están dejando en crisis y en deuda a los países? ¿O es una estrategia, bueno, por lo menos aquí en Honduras, dentro del 2022, 2021 y 2022 se van a llevar a cabo las elecciones democráticas, de las elecciones internas de los partidos y pues las elecciones generales donde ya se elige ya toda la cúpula política que va a hacer bien o va a robar en los próximos años? La pregunta es, ¿Sí? ¿es esto parte de la campaña política, el juego de la crisis, para captar el voto popular? ¿O es esto una maña para seguir robando por medio del Ejecutivo a través del Legislativo? Las dos cosas. Por lo menos en nuestro país, las dos cosas. Fíjate que estamos apenas de un mes de 46 días para elegir el presidente y el Congreso. Y fíjate cómo el gobierno, dentro del toque de queda y las medidas del distanciamiento social que ha planteado, más sin embargo, el oficialismo lo ha aprovechado para hacer campaña política. Fíjate que al inicio en nuestro país, no es un secreto, cuando el Estado no había adquirido pruebas para tomar la muestra del COVID, las pruebas, un candidato presidencial del oficialismo sí tenía acceso a adquirir eso. O sea, el candidato le donaba al Estado, le donaba al Ministerio de Salud las pruebas, pero el Estado todavía no había iniciado, no había podido adquirir la prueba. O sea, fíjate ya cómo desde ahí parte el asunto de la politiquería, como llamamos acá. Cuando se inició el primer caso, cuando venía un crucero a nuestro país, debieron tomarse medidas drásticas. Pero esas medidas drásticas iban a afectar a los empresarios, a la economía, le iba a impactar, igual la impactó. Tenemos 2 meses prácticamente en cuarentena y está impactada la economía. Pero hubieron medidas que al inicio no se tomaron apresuradamente porque eran muy fuertes e iba a afectar tanto al gobierno como a sus compromisos con los empresarios. Entonces sí, en nuestro caso, y he visto en otros países de Centroamérica, se ha politizado mucho el manejo del COVID. Se ha politizado bastante. Y de hecho, como ha surgido ahora, como mencioné, hay congresistas, con el caso de la AFP, fíjate que a través del populismo, en febrero pasado, votaron y legislaron a favor de las AFP. Ahora están en contra, porque es el sentir del pueblo. Pero le dicen a un pueblo que hay que darle un 30% que no existe. No hay forma de dárselo. Pero el pueblo que no entiende y no comprende, dentro de su ignorancia, lo ve como son mesías. Wow, pero están defendiendo nuestros intereses, que nos devuelvan el dinero, pero ¿de dónde se lo van a dar si no existe? O sea, no plantean algo coherente y eficiente, sino más bien lo buscan como populismo. Norberto Sosa. Gabriel, más adelante te hago más preguntas. Hay que dar participación a los demás. Gracias. Adelante, Norberto Sosa. Y saludo a todos. Ya veo que por lo menos escuchándote hablar respondiste a una de mis preguntas, que era que si se podía entregar el 30%. Pero yo escuché a un economista hablar y decía que si se le entrega el 30% a los trabajadores, esto podría traer un problema en la economía. Pero yo personalmente tengo una duda. Te voy a poner un ejemplo. Si yo cada vez que cobro, te doy a ti, por ejemplo, 1,000 pesos, y un día yo necesito 500 pesos de esos, no entiendo el por qué no se le puede a uno devolver, porque es mi dinero, y se supone que ese dinero no debe estar involucrado digamos, con tu compromiso. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí. Sí. Mira, lo que pasa es que, como tú dices, mi dinero me lo deberían
devolver en caso de mis necesidades. Pero el sistema, recuerda, que está hecho y está diseñado para ellos que manejan esos fondos lucrarse cada vez más. Y acuérdate que lo tuyo es para el final, pero no se dan cuenta que ante necesidades imperantes, como por ejemplo una pensión por discapacidad, un joven, Dios libre, un joven que pierda una pierna o una fractura en la columna, esté parapléjico, se va a despensionar a destiempo. Pero ellos entienden que ese dinero que nosotros le damos, fíjate que quienes lo manejan, los bancos, ¿qué hacen ellos con ese dinero? Negocian para adelante. Entonces ese dinero, como bien ha dicho Hacienda, el 80% no existe, está en título. Entonces por eso mismo nosotros planteamos que se modifique la ley y que de lo que ellos se van a ganar en los próximos meses, que es mucho, nos devuelvan el 50% de nuestro salario. Y así no afectarán ni podrán alegar de que no hay dinero, que está el 80% está en títulos, porque es del que viene, es del líquido que viene. Pero ningún legislador se empantalona y plantea eso en el Congreso, porque ¿sabe por qué? Porque nadie lo va a secundar, porque son todos una mafia y todos pertenecen a la misma. No creas tú que ni siquiera los de oposición están pensando de esa manera. Ahí están cubriendo lo que es el sistema, que fue diseñado para eso. Es por eso, Norberto, que no se puede, ellos no te van a entregar lo que a ti te corresponde como derecho, se supone, pero la ley no está hecha así. María Cristina, adelante. María Cristina Díaz. María Cristina, o si no pasamos con Eri Aponte Báez, a lo que Eri. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Buenas tardes, maestro, y a los demás que están aquí en esta reunión. Muy interesante la charla. Con relación, doctor, a la aplicación o a la desescalada, como le ha llamado el gobierno, de esta cuarentena, ¿usted cree que ya de por sí existen las condiciones necesarias para empezar a reactivar la economía? Todo país, y según manda la OMS, ha dicho que hasta que no se tenga control de la enfermedad, no se puede abrir la economía, no se puede abrir las plazas, no se puede dinamizar lo que es el flujo de personas en las calles. Nuestro país ha tomado esa decisión, principalmente por la presión que tiene de los empresarios. Fíjate que cuando se habló eso el domingo, ayer, lunes, ya el grupo de empresarios favoreció y aplaudió esa decisión del mandatario. ¿Qué está pasando? Que se está jugando a un riesgo muy alto en la comunidad dominicana. ¿Y cuál es? Que ya el virus, nosotros tenemos que convivir con él. Al tener que convivir con el virus, tenemos que cuidarnos más. Y no sabemos quién puede tener el virus. Y esto puede tomar un riesgo de lo que se llama el riesgo de la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva se intentó hacer en Suecia, pero recuerden que la población sueca no es la misma que de Centroamérica. Somos países muy distintos. Y nosotros, como país, no estamos preparados para un segundo brote. Y con la reapertura a destiempo de la economía se corre ese riesgo, porque todavía es la fecha y no tenemos una masificación de las pruebas. Fíjate que hay personas que están positivas y se van a su lugar, a su casa, y salud pública, por más que quieran decir, otra cosa lo que digan, otra cosa es la realidad, no monitorea ni siquiera a toda su familia ni a todo el entorno de mandar una brigada y hacerle prueba a todo el mundo. Entonces eso es peligroso y no creo que hasta que no se tenga control de la pandemia, que eso se sabe a través de las estadísticas, cuando la curva se aplane o empiece a descender, todavía yo entiendo como nosotros no se ha aplanado ni ha descendido, al contrario, sigue creciendo, es peligroso. Muchas Adelante, gracias. Blanca.
Pasemos con las preguntas que se han realizado por el chat. Rafael Jiménez pregunta, ¿cuál es el vínculo o manejo de la AFP y la otra manejadora de los fondos? Y pregunta además, ¿cómo operan? Existe en la ley 8701, que es la ley de seguridad social de nuestro país, está conformada por las ARS, que son las administradoras de riesgo de salud, y las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones. Ambas entidades están bajo el yugo y protegidas, mejor dicho, por esa ley. Operan de que el que cotiza lo hace a través del Estado. Se le paga a la Tesorería Nacional. La Tesorería Nacional es quien difunde a esas entidades privadas, y hay una del Estado, en el caso de las administradoras de riesgo de salud, que es SENASA en nuestro país, le distribuye el dinero. En sentido general, se ve algo como ilógico. No debería existir intermediario si yo, Estado, manejo un dinero, se lo entrego a un privado para que se capitalice y negocie con ese dinero. Entonces, esa es la forma, a grosso modo y genérico, de cómo opera y cómo se maneja ese sistema. Tenemos una segunda pregunta también de Lisette. Indica, ¿no? Me comenta un amigo que los diputados RD casi en su totalidad han aprobado el 30%. ¿Cómo podemos ver esta decisión como irresponsable? En realidad no lo han aprobado porque no han modificado la ley. Un grupo mencionando eso de esos congresistas, un grupo de ellos, de manera populista, ha querido congraciarse con el pueblo, queriendo defender sus derechos, pero no es así, porque muchos de ellos en febrero legislaron a favor de las AFP. Ahora por la crisis, ahora porque el pueblo está demandando y alguien por ahí tiró lo del fondo de pensiones, ellos entienden que lo van a devolver. Primeramente, como ya lo he explicado, no hay forma de devolver ese dinero. Por lo tanto, esos congresistas, la mayoría de los que lo están vaticinando ahora, están en un proceso de reelección para aspirar nuevamente a ese cargo y querer congraciarse con el pueblo. No hay más preguntas, Blanca, en el Esas chat. son todas las preguntas que tenemos. Aunque si alguien no tiene más preguntas, entonces, ¿alguien tiene más preguntas o una inquietud? O si no, procedemos a darle las gracias a Gabriel. Rafael Jiménez está levantando, perdón. Rafael Jiménez está levantando la mano. Sí, buenas noches, gracias a todos. ¿Cuál es la visión que tiene Gabriel sobre cómo podría solucionarse esto vía, por ejemplo, cuáles serían esas modificaciones posibles que se le pueden hacer en donde están las ARS y la AFP y donde están involucrados esos fondos de pensiones de los trabajadores? Primeramente, lo ideal sería un sistema de salud único, porque no tiene sentido que exista una intermediación de algo que no es de ellos. Es decir, que al final, aún existiendo esas intermediaciones, fíjense que esas privadas llegan hasta un punto de los ciudadanos que cotizan a ella, cuando ya el ciudadano se le acabó el fondo en esas administradoras de riesgo de salud, que son la ARS, ¿a dónde termina el paciente? A nivel público, a lo que es un hospital. Por tanto, el Estado, que no ha percibido ganancia de las cotizaciones de ese ciudadano, cuando el ciudadano pierda el fondo que tenía acumulado para su salud, termina cayendo al nivel público, donde el nivel público, por derecho constitucional, tiene que asumirlo el Estado. Pero ya a nivel privado, la ARS ganó y cotizó todos los años que él adquirió o prestó beneficio a la misma. Fíjate cómo es eso. Es decir, que el Estado, yo no estoy recibiendo nada, yo prefiero que lo maneje el privado. Pero al final, como soy Estado, tengo que hacerme garante de la salud de ese usuario que le cotizó a un privado
ahora tengo que hacerlo yo. Entonces, por esa razón, debería existir un sistema único de salud y que eso sería lo ideal. Para eso hay que reformar, hay que reformar la ley y que en relación a la parte de actual, esas personas, las personas que están en el erario público, que pertenecen al gobierno, deberían pertenecer a la aseguradora del Estado, porque el Estado es quien al final respaldará a los ciudadanos. Entonces, eso en la parte de salud, a grosso modo, Rafael, porque hay más puntos, hay más artículos de la ley que hay que modificar, pero a grosso modo, solo primero, para que empecemos un sistema justo e inicie la atención primaria de manera con igualdad y de igual derecho. Ahora bien, en el fondo de pensión, lo que proponemos es que bajo esa modificación de la ley, pues se le devuelva el 50% de las prestaciones, como planteamos en el conversatorio, en base a las ganancias que han obtenido esa ARS o van a obtener a futuro y que se le distribuya al ciudadano en los próximos 3 meses venideros. Eso no te va a afectar tu capital que hasta ahora tú tienes acumulado en esa AFP, y lo único que va a ocurrir es que ella, en vez de ganarse 100, se ganarán 50 por solamente esos 3 meses. Es decir, que no va a afectar tu capital acumulado para tu pensión al momento de tu retiro. Y que a su vez, ¿qué es lo que se pretendemos también? Que bajo esta estructura actual que tenemos, que el que no quiera tomar ese dinero en base a esa aprobación, se le sume a tu acumulación que tú tienes en tu fondo de pensión. Eso es lo más sano por ahora. Pero lo ideal sería una modificación más amplia a nivel de la ley. Pero como estamos en la crisis, eso es lo más sano y lo más viable que se puede realizar. Rafael, ¿tiene otra pregunta, Rafael? Que veo la mano levantada o Sí, fue muy de bien. ahorita. Entonces, ese sistema único de salud, 3 puntos a tomar en cuenta directamente, cómo se beneficiarían directamente los trabajadores y cómo sería el manejo ya un poquito más directamente. Bueno, lo va a manejar primeramente el Estado y puede haber participación del sector privado, pero no puede tener como ahora que tiene el poder absoluto del sistema, porque el sector privado, si tú te das cuenta, solamente una ARS del sector privado casi tiene el 50% de los cotizantes del sistema de seguridad social. Y que sin importar el tipo de trabajador. Entonces, ese sistema único, mejor dicho, bajo ese sistema único, el Estado tendrá que eficientizar la calidad y el servicio a nivel público. ¿Por qué no se hace? Porque también habrá una competitividad con el sector privado, pero a nivel de las clínicas, a nivel de los centros de salud privada. Que de ser único, imagínate que el Estado fortalezca un hospital, que tú en un hospital tengas todo lo que tenga un centro privado y que cuando te atiendan tú no tengas que pagar ninguna diferencia ni ningún copago. Y eso sería lo ideal, pero no. Entonces, bajo ese segundo punto, que bajo un sistema único garanticemos el acceso y la calidad de salud hacia los ciudadanos. Y que obviamente el fondo de pensión pues sea más justo. En vez de tú, al momento de tu retiro, retirarte de tu capital acumulado, que te paguen, como vemos, de un capital un sueldo de 25,000 pesos, te pensionen con 5,500, eso aumente. Eso aumente. Y no se quiera vender como que la capitalización individual es la panacea y es lo mejor. Porque un fondo de pensión, si es justo, también funciona. Y eso sería lo ideal. Ok, gracias, Gabriel. Queremos reconocer la presencia de Glendali Alcántara, presidenta nacional 2020, también de nuestra pasada presidenta 2019, Jovenny Martínez, también a nuestro pasado presidente de JCI Moco 84, Gabriel Rodríguez. Si no hay más preguntas, más inquietudes, te vamos a dar las gracias, Gabriel, por esta excelente charla que está en la palestra pública a nivel nacional y que tiene mucha demanda.
tanto de JCI Moco 84 como de JCI Andina. Le quiero pasar la palabra a Blanca Espejo en representación de Brice. Adelante, Blanca Espejo. Bueno, yo quiero agradecer sobre todo al doctor Rivas por la ponencia. Ha sido un honor poder contar con su participación y obviamente que nos pueda ayudar con sus conocimientos respecto a este tema. Y agradecer también a todos los miembros de JCI Moca y JCI Andina también que han estado presentes. Ok, gracias a todos. Mañana lo queremos invitar a una charla que habrá, que es de Networking Online, que va a ser a cargo de la presidenta 2020 de JCI Andina. ¡Deja eso! Y queremos que estén con nosotros a las 5 de la tarde. Gracias a ustedes, Winston, a toda la institución, tanto nacional como de Bolivia, y estamos siempre a la orden. Y está de más decir eso de ponerse a la orden para todos ustedes. Vamos a hacer una foto para publicarlo en las redes, una foto que se puedan habilitar la cámara, lo que puedan. ¿Cómo hacemos? Coño. Sí, adelante. Ya terminamos, ya sin nada. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Amén, gracias igual.